Pasé la última semana del año moviéndome por el piso como una tramoyista silenciosa, colocando tarjetas con nombres, puliendo copas y fingiendo que mi vida no era un ensayo para el espectáculo de otra persona. Mi marido me había dado la noticia sobre la llegada de su antigua secretaria a nuestra cena de Nochevieja, como si fuera una simple cortesía social. Asentí, sonreí y doblé las servilletas con más fuerza de la necesaria, hasta que las costuras parecían un secreto que podía sostener en la palma de mi mano sin dejarlo caer. Por fuera, mantuve la compostura. Por dentro, cada sílaba que había pronunciado ardía como brasas mal apagadas. Nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo siendo una colección de desprecios pequeños, envueltos en papel caro. A él le gustaba la manera en que yo llenaba una habitación sin hablar. Como una mesa bien preparada, podía hacerlo parecer generoso. La forma en que yo absorbía la incomodidad que seguía a sus comentarios descuidados. Me había enseñado a mí misma a hacer una ceremonia de la invisibilidad. El vestido apropiado, la mano firme con el cuchillo de trinchar, la risa ensayada que nunca pedía espacio propio. La actuación mantenía la paz, o al menos la apariencia de ella. Pero los hábitos se desgastan donde comienza la dignidad. Mientras escribía la lista de invitados con letra clara y redonda, añadí un nombre final con un bolígrafo diferente. Fue un acto de precisión, no de impulso. Conocía la historia entre mi marido y su jefe, la manera en que la ambición se había convertido en un resentimiento callado. También sabía que la antigua secretaria no se había ido simplemente de la empresa. Había dejado una fractura. Invitar a la única persona que podía exponer esa fractura sin levantar la voz no sería ruidoso, sería quirúrgico. Llevábamos 11 años casados, 11 años viviendo en este piso del barrio de Salamanca que él había elegido porque quedaba bien en las conversaciones de trabajo, porque tenía los techos altos que hacían eco cuando discutíamos en voz baja, porque desde el balcón se veía una calle donde otros matrimonios paseaban sus propias mentiras bien vestidas. Yo había aprendido a decorar cada rincón como si fuera un escaparate, a mantener los cojines del sofá en ángulos perfectos, a comprar flores frescas cada lunes, aunque nadie las mirara excepto yo, cuando limpiaba los pétalos caídos los viernes. Madrid en diciembre tiene una luz particular. Es una luz que no perdona y que tampoco consuela, que deja todo expuesto sin ofrecer calor. Mientras preparaba la casa esa semana, la luz entraba por las ventanas y me recordaba que llevaba demasiado tiempo viviendo en sombras que yo misma había permitido. Las mañanas olían a café recién hecho y a decisiones postergadas. Me levantaba antes que él, preparaba su taza como le gustaba, con una nube pequeña de leche, y la dejaba en la mesa junto al periódico que nunca terminaba de leer porque siempre tenía prisa por llegar a una oficina donde era importante. La noticia de que vendría Cristina, su antigua secretaria, había llegado un martes por la noche. Él lo mencionó mientras se quitaba la corbata, con esa casualidad estudiada que usaba para las cosas que sabía que me molestarían, pero que presentaba como inevitables. Dijo que sería descortés no invitarla, que habían trabajado juntos durante años, que era una profesional excelente y que ahora que ya no trabajaba en la empresa no había ningún problema. Usó palabras como apropiado y maduro, como si fueran escudos contra cualquier objeción que yo pudiera tener. No dije nada en ese momento. Simplemente continué, doblando la ropa limpia que acababa de planchar, camisas blancas que él usaba para parecer confiable en las reuniones importantes. Mis manos trabajaban con movimientos automáticos mientras mi mente calculaba. Conocía las miradas que habían intercambiado durante años,
las llamadas telefónicas que duraban más de lo necesario, las sonrisas que compartían cuando pensaban que nadie prestaba atención. Conocía también el despido repentino de Cristina, la manera en que él había llegado a casa ese día más callado de lo habitual, la forma en que había evitado mis preguntas con respuestas que no decían nada. Pero lo que él no sabía era que yo también conocía otras cosas. Sabía que su jefe, don Rafael Mendoza, un hombre que había construido su reputación sobre la honestidad brutal y la lealtad inquebrantable, había tenido serias diferencias con mi marido sobre un proyecto que salió mal el año anterior. Sabía que mi marido había intentado culpar a otros, que había manipulado informes, que había jugado con la verdad de maneras que don Rafael no había olvidado. También sabía, porque las secretarias siempre saben más que los ejecutivos, que Cristina y don Rafael se habían vuelto cercanos después de que ella dejara la empresa. Mientras escribía las invitaciones esa semana, cada trazo de tinta era un paso en una coreografía que nadie más podía ver todavía. Compré papel grueso color crema en una papelería antigua de la calle Arenal, el tipo de papel que tiene textura bajo los dedos y que no se dobla fácilmente. Para don Rafael, escribí con mi mejor caligrafía, eligiendo palabras que fueran formales pero cálidas, que extendieran una invitación sin revelar intención. Le recordé los buenos momentos que habíamos compartido en cenas anteriores. Mencioné que sería un honor contar con su presencia para recibir el año nuevo, y firmé con mi nombre completo, no como la esposa de alguien, sino como la anfitriona de mi propia casa. El piso se fue transformando día a día. Saqué la vajilla buena, la de Limoges que había heredado de mi abuela y que guardábamos para ocasiones especiales que nunca llegaban. Cada plato brillaba con el peso de generaciones de mujeres que habían aprendido a servir comidas mientras tragaban palabras. Limpié los candelabros de plata que mi marido había comprado en un anticuario para impresionar a clientes, sin saber que cada vez que los pulía, yo pensaba en cuánto costaban y en cuánto valía mi silencio. Fui al mercado de San Miguel a media mañana, cuando las multitudes turísticas aún no habían llegado, y los vendedores todavía te trataban como a una vecina. Elegí ostras gallegas, brillantes y cerradas como secretos bien guardados. Compré jamón ibérico cortado tan fino que casi se transparentaba, quesos de diferentes regiones que llevaban nombres de pueblos que nunca visitaríamos juntos. Cada ingrediente era una decisión, cada compra un pequeño acto de precisión. Si la noche iba a ser reveladora, al menos sería memorable. Volví a casa caminando por calles que conocía de memoria, pero que ese día parecían diferentes, como si las estuviera viendo con ojos que acababan de aprender a enfocar. Pasé por delante del Retiro, donde las hojas secas crujían bajo los pies de la gente que corría en círculos, persiguiendo la salud o huyendo de pensamientos que los alcanzaban de todas formas. Me detuve un momento frente al estanque, mirando mi reflejo fragmentado en el agua oscura, y me pregunté cuándo había sido la última vez que me había visto completa. Esa noche, cuando mi marido llegó tarde como siempre, con el olor a ambición frustrada pegado a su traje gris, le serví la cena, en silencio. Él habló sobre su día, sobre reuniones que habían sido pérdidas de tiempo, sobre colegas que no entendían su visión. Yo comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera práctica para la cena que vendría. Cuando terminó y se fue a su estudio a revisar correos que podían esperar hasta mañana, pero que lo hacían sentir indispensable, yo me quedé en la mesa, mirando las velas que se consumían, pensando en cómo el fuego necesita aire para arder y cómo yo había estado conteniendo la respiración durante 11 años. La respuesta de don Rafael llegó 2 días después, en un sobre que olía levemente a tabaco de pipa
y a decisiones que se toman sin dudar. Aceptaba la invitación con placer, decía. ¿Llevaría a una acompañante si no era molestia? Por supuesto que no era molestia, respondí de inmediato. De hecho, era exactamente lo que había estado esperando. Envié la invitación adicional con una sensación de calma que me sorprendió a mí misma. No había temblor en mis dedos cuando sellé el sobre. No había duda en mi mente cuando lo dejé en el buzón de la esquina. Era como si después de años de vivir en un guión escrito por otra persona, finalmente hubiera encontrado mi propia voz, aunque fuera una voz que hablaba a través de tarjetas de papel grueso y decisiones medidas con precisión de orfebre. Los días que siguieron fueron de preparación meticulosa. Me levanté cada mañana con un propósito que hacía tiempo no sentía. Mientras mi marido se afeitaba en el baño, quejándose del agua que nunca estaba a la temperatura exacta que quería, yo ya estaba en la cocina haciendo listas. No eran listas comunes de supermercado o tareas domésticas. Eran mapas de una campaña que solo yo entendía, donde cada detalle era una pieza en un tablero que había estado estudiando durante 11 años sin saber que algún día jugaría mi propia partida. Saqué la plata del aparador donde llevaba meses guardada, cada pieza envuelta en paños que olían a alcanfor y tiempo detenido. Había cubiertos que pertenecieron a mi bisabuela, una mujer que, según contaban, había sobrevivido a una guerra y a 3 maridos, siempre con la espalda recta y las opiniones claras. Mientras pulía cada tenedor, cada cuchillo, cada cuchara hasta que brillaban como espejos pequeños, pensaba en ella. Me preguntaba si alguna vez había tenido que tomar decisiones, como la mía, si había aprendido como yo que a veces la dignidad exige actuaciones que parecen serviles, pero que son en realidad actos de resistencia silenciosa. La casa tenía 3 habitaciones que daban al salón principal, ese salón donde habíamos celebrado cenas que yo preparaba y él presidía, donde yo servía vinos que él elegía sin consultarme, donde yo sonreía a invitados que me trataban como parte del mobiliario. Esa semana transformé ese espacio, no con cambios evidentes que mi marido pudiera cuestionar, sino con ajustes sutiles que solo alguien que prestara atención podría notar. Moví el sofá unos centímetros para que la luz de la tarde cayera diferente. Cambié los cuadros de lugar para que la vista desde la puerta principal fuera más acogedora. Compré velas nuevas, gruesas y color marfil, que ardían sin gotear y que olían a vainilla y algo más que no sabía identificar, pero que me hacía sentir más fuerte. Pasé una tarde entera en el Corte Inglés de Castellana, probándome vestidos. No vestidos que mi marido aprobaría, no vestidos diseñados para hacerme invisible o para complementar su traje. Vestidos que me hacían sentir como la versión de mí misma que había estado esperando, permiso para existir. Me probé un verde esmeralda que era demasiado atrevido, un negro que era demasiado severo, un azul marino que era casi perfecto, pero no del todo. La vendedora, una mujer mayor con acento andaluz y ojos que habían visto demasiadas mujeres comprando armaduras disfrazadas de ropa elegante, me trajo un vestido que no había pedido. Era color burdeos, del tono exacto del vino que mi abuela servía en Navidad, con un corte simple que no pedía atención, pero que tampoco se disculpaba por ocupar espacio. Cuando me lo puse y me miré en el espejo triple del probador, vi algo que me detuvo. No era solo mi reflejo, era el reflejo de una mujer que había tomado una decisión y que iba a vivirla hasta sus últimas consecuencias. La vendedora asintió sin decir nada. Algunas cosas no necesitan palabras. Compré también zapatos nuevos, de tacón medio, porque nunca me gustaron los tacones altos que te obligan a caminar como si pidieras permiso con cada paso. Estos eran cómodos, sólidos,
del tipo en el que puedes estar de pie durante horas sin que te duelan los pies, importante cuando eres la anfitriona de una velada que va a cambiar el curso de tu vida. Compré medias sin brillo, porque el brillo llama atención y yo no quería ser el centro de atención, solo quería ser el eje alrededor del cual girara la noche. De regreso a casa, paré en una floristería que conocía desde hace años, escondida en una calle lateral cerca de la plaza de Olavide. La dueña, Marisol, era una mujer que entendía que las flores no son solo decoración, que cada arreglo cuenta una historia si sabes leerla. Le expliqué lo que necesitaba sin explicarle por qué. Quería flores blancas principalmente, rosas de jardín que olieran a promesas antiguas, lirios que fueran elegantes sin ser pretenciosos, algo de eucalipto para el aroma, pero también para la fortaleza que representa. Nada de rojo, nada de colores que gritaran o que demandaran. Ella entendió perfectamente. Las noches eran más difíciles. Después de que mi marido se durmiera, yo me quedaba despierta en el salón, ensayando. No ensayaba palabras, porque sabía que la noche no necesitaría discursos. Ensayaba presencia. Me paraba frente al espejo largo del pasillo y practicaba cómo recibiría a los invitados, cómo sostendría mi copa de vino, cómo miraría a los ojos de las personas sin bajar la vista ni desafiar, solo sostener la mirada con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente dónde está parada. Practicaba sonreír sin que la sonrisa llegara a parecer disculpa. Practicaba caminar por el salón como si fuera realmente mi casa y no solo el escenario donde interpretaba el papel de esposa perfecta. Practicaba servir comida imaginaria con manos que no temblaban, con movimientos que fluían naturales porque finalmente estaban conectados con una intención que era mía, solo mía. Una noche encontré una caja en el fondo del armario de mi habitación, debajo de mantas que no usábamos. Era una caja de zapatos vieja que contenía fotos de antes del matrimonio. Yo a los 25 años, recién graduada de la universidad, con ojos que brillaban con planes que aún no habían sido archivados. Yo con amigas en viajes que pagaba con mi propio dinero, ganado en trabajos que dejé cuando él dijo que no era necesario que trabajara, que su sueldo era suficiente, que mi papel era hacer de nuestro hogar un refugio. ¿Qué palabra más peligrosa? Refugio. Como si al protegerme de todo lo de afuera no me estuviera encerrando también de todo lo que podía ser. Guardé las fotos de nuevo, pero me quedé con una, la de ese viaje a San Sebastián con mis amigas, donde estábamos las 4 en la playa de la Concha, despeinadas por el viento, riendo por algo que ya no recuerdo, pero que en ese momento parecía lo más gracioso del mundo. Puse esa foto en mi mesilla de noche, no escondida, pero tampoco en un marco prominente. Solo ahí, para recordarme que hubo una versión de mí que sabía reír sin pedir permiso. Fui al mercado de San Antón a comprar ostras. El pescadero me conocía de años de hacer la compra semanal, de preguntar qué estaba fresco, de confiar en sus recomendaciones. Ese día le pedí las mejores que tuviera. Él me miró con curiosidad, porque normalmente yo compraba lo razonable, lo suficientemente bueno, pero no lo excepcional. Le dije que era para una ocasión especial. Él sonrió y me dio las ostras más grandes, las que había reservado para su mejor cliente, un restaurante del centro. Me cobró el precio normal. Algunos gestos de amabilidad llegan cuando más los necesitas. Compré también champán, no el que mi marido hubiera elegido para impresionar, sino el que a mí me gustaba, el que había probado una vez en una boda y que sabía a celebraciones que merecían la pena. 2 botellas de Veuve Clicquot, porque me gustaba la historia de la viuda que había heredado el negocio de su marido y lo había convertido en un imperio.
Compré también cava catalán para los que preferían lo local y vino tinto de la Ribera del Duero, de una bodega pequeña que un amigo me había recomendado años atrás. Cada compra era un acto de afirmación. Cada decisión que tomaba sin consultar a mi marido era un músculo que ejercitaba después de años de atrofia. Él notaba que estaba ocupada con los preparativos, pero asumía, como siempre asumía, que yo estaba haciendo lo que se esperaba de mí. No se le ocurría que cada servilleta que doblaba, cada copa que colocaba, cada detalle que refinaba, era parte de una estructura que lo sostendría a él y a sus mentiras en el centro de una verdad que no podría controlar. La víspera de Nochevieja, cuando todo estaba casi listo, me senté sola en el salón con una copa de vino. Las flores ya estaban en sus jarrones, los muebles en sus lugares finales, la vajilla esperando en el aparador. La casa olía a cera de velas y a eucalipto fresco. Me miré las manos, esas manos que habían trabajado tanto durante tantos años en tareas que otros apenas notaban, y vi que no temblaban. Estaban quietas, seguras, listas. Bebí el vino despacio, saboreando no solo el tanino y la fruta, sino también el momento, ese momento suspendido antes de que todo cambie, cuando todavía puedes elegir retroceder, pero sabes que no lo harás. La mañana de Nochevieja amaneció fría y despejada, con ese cielo de invierno madrileño que hace que todo parezca más nítido, más real, menos dispuesto a tolerar mentiras. Me levanté antes del alba, cuando la ciudad todavía dormía y las calles estaban vacías de todo excepto de barrenderos y del eco de fiestas que habían terminado hacía pocas horas. Puse música baja en el salón, piano y cuerdas que llenaban el espacio sin exigir atención, y empecé con el caldo. Había aprendido a hacer caldo de mi madre, que lo había aprendido de la suya, una receta que pasaba de generación en generación como un secreto que no necesitaba escribirse porque vivía en las manos y en el instinto. Huesos de ternera que había comprado en la carnicería de la calle Ayala, donde el carnicero todavía te trataba como si tu compra importara. Zanahorias, apio, puerro, una cebolla quemada directamente sobre la llama del gas hasta que la piel se ennegrecía y el azúcar caramelizaba. El olor empezó a llenar la cocina lentamente, como una promesa que se toma su tiempo en cumplirse. Mientras el caldo hervía a fuego lento, preparé el resto. Las ostras las había dejado en la nevera, durmiendo en su hielo como secretos fríos esperando ser revelados. Las aceitunas rellenas que había comprado en casa, mira, las anchoas del Cantábrico, el queso manchego cortado en cubos perfectos, cada uno atravesado por un palillo como pequeñas banderas clavadas en territorio conquistado. El jamón lo corté yo misma, lonchas tan finas que casi podías ver a través de ellas, y las coloqué en el plato de porcelana blanca que hacía que el rojo intenso de la carne pareciera una obra de arte. Mi marido bajó tarde, con el pelo revuelto y esa expresión de quien espera que alguien más haya resuelto ya todos los problemas del día. Se sirvió café sin preguntarme cómo iba todo, sin ofrecer ayuda, sin notar que yo llevaba horas transformando nuestra casa en algo más que el decorado de su vida. Revisó su teléfono mientras comía tostadas que yo había preparado. Contestó emails que probablemente no eran urgentes, pero que le daban una excusa para no estar presente. Cuando finalmente levantó la vista y vio la mesa puesta en el salón, los arreglos florales, las velas ya colocadas en sus candelabros, asintió con esa aprobación distraída que usaba cuando creía que las cosas estaban saliendo según sus planes. Le recordé que don Rafael vendría con una acompañante. Él se encogió de hombros. Dijo algo sobre que su jefe siempre había sido un poco solitario y que era bueno verlo finalmente con alguien. No había sospecha en su voz,
No había alarma, solo la seguridad ciega de un hombre que nunca había tenido que cuestionar que el mundo giraba según sus expectativas. A media tarde empecé a vestirme. El apartamento estaba en silencio, excepto por la música que seguía fluyendo suave desde los altavoces escondidos. Me duché con agua casi demasiado caliente, dejando que el vapor llenara el baño y suavizara todos los bordes. Me sequé el pelo con cuidado, sin las prisas habituales, tomándome el tiempo de hacerlo bien. Me maquillé mirándome realmente en el espejo, no solo verificando que todo estuviera en su lugar, sino viéndome, reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido burdeos se deslizó sobre mi piel como una segunda intención. Me ajustaba perfectamente, no apretado, pero tampoco holgado, simplemente correcto. Los zapatos eran cómodos como había esperado. Me puse unos pendientes de perla que habían sido de mi abuela, simples pero elegantes, y un collar fino de oro que no hacía declaraciones pero tampoco se disculpaba. Cuando me miré completa en el espejo del dormitorio, vi a alguien que reconocía, pero que también parecía nueva. Era como encontrarme con una versión de mí misma que había estado esperando en algún lugar del futuro y que finalmente había llegado al presente. Los primeros invitados llegaron puntuales, como suelen hacer las personas que valoran las formas. Eran Javier y Carmen, una pareja de amigos del trabajo de mi marido, gente agradable que siempre traían vino caro y conversación fácil. Los recibí en la puerta con una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo no me costó trabajo sostener. Carmen me besó en ambas mejillas y me dijo que me veía radiante. Javier entregó una botella de Vega Sicilia envuelta en papel dorado que brillaba bajo las luces del recibidor. Luego llegaron más. Los Martínez, vecinos del quinto, que siempre se quejaban del ruido, pero que nunca rechazaban una invitación a cenar. Laura, una antigua compañera de universidad que yo había mantenido en mi vida, como una rama que se niega a soltarse del árbol. Antonio, el socio de mi marido en un proyecto que había fracasado, pero del que todavía hablaban como si hubiera sido idea de otro. Cada uno traía su papel para interpretar en la noche, aunque ninguno sabía todavía qué tipo de obra sería. El salón se fue llenando del sonido de conversaciones superpuestas, risas educadas, el tintineo de copas, el crujido discreto de gente moviéndose en zapatos buenos sobre suelo de madera pulida. Yo circulaba entre los grupos con una bandeja de canapés, asegurándome de que nadie tuviera la copa vacía, de que todos se sintieran atendidos. Mi marido estaba en su elemento, contando anécdotas que había pulido con los años hasta hacerlas parecer espontáneas, riendo más fuerte que los demás ante sus propias bromas. Cristina llegó a las 8 y cuarto. La vi a través de la mirilla antes de abrir, componiendo su cara en esa expresión de amabilidad profesional que seguramente había perfeccionado durante años de atender a jefes exigentes y clientes difíciles. Llevaba un vestido azul noche que le sentaba bien sin ser llamativo, y traía una botella de champán francés que probablemente había costado más de lo que debería haber gastado. Cuando abrí la puerta, nos miramos durante un segundo que fue más largo de lo que cualquier reloj hubiera medido. La dejé pasar sin hacer ningún comentario sobre lo extraño de la situación, sobre la incomodidad que debería haber estado flotando en el aire, pero que yo me negaba a alimentar. La guié hasta el salón donde mi marido estaba y vi el momento exacto en que él la vio. Hubo un cambio casi imperceptible en su postura, un endurecimiento mínimo en sus hombros, una sonrisa que se ensanchó un poco demasiado, pero se recuperó rápido, como había aprendido a hacerlo, y la saludó con esa cordialidad falsa
que usa la gente que está acostumbrada a mentir con elegancia. Cristina se integró en la fiesta con la facilidad de alguien que sabe moverse en eventos sociales. Hablaba con los demás invitados, reía en los momentos apropiados, bebía su champán con pequeños sorbos medidos. Yo la observaba desde la periferia de mi propio salón, notando cómo sus ojos buscaban la puerta cada pocos minutos, cómo sus dedos jugaban con el borde de su copa cuando pensaba que nadie la miraba. Estaba esperando, igual que yo. Las 9 llegaron y pasaron. La sala estaba cálida ahora, no solo por la calefacción, sino por el calor que generan los cuerpos cuando se reúnen en espacios cerrados, por el vino que suelta lenguas y relaja defensas. Había servido ya los canapés fríos y estaba a punto de traer las croquetas calientes que había preparado esa mañana cuando sonó el timbre. El sonido cortó la conversación como un cuchillo fino pero eficiente. No fue dramático, no fue estridente, simplemente fue. Dejé la bandeja en la mesa del comedor y caminé hasta la puerta con pasos que no vacilaban. Sabía quién estaba al otro lado. Sabía que cuando abriera esa puerta, algo cambiaría irrevocablemente. Sabía también que era exactamente lo que quería. Don Rafael Mendoza estaba en el umbral con Cristina a su lado. No la Cristina que ya estaba dentro, sino una versión de ella que yo no había visto antes. Llevaba su mano con una naturalidad que hablaba de tiempo compartido, de decisiones tomadas juntos, de una conexión que no necesitaba anunciarse porque existía sólida y real. Él la miraba no con la posesividad torpe de un hombre que quiere demostrar algo, sino con el reconocimiento tranquilo de alguien que ha encontrado a su igual. Los invité a pasar con la misma cortesía medida que había usado con todos los demás. Don Rafael me entregó una botella de vino que reconocí como excepcional, del tipo que no se compra en 1900 cualquier tienda, sino que se guarda para ocasiones que importan. Me dio las gracias por la invitación con esa voz profunda que había escuchado en cenas de empresa, en presentaciones formales, en todos esos eventos donde yo era la esposa decorativa y él era el jefe importante. Pero esta noche era diferente. Esta noche yo era la anfitriona y él era mi invitado. Los guié hacia el salón. El sonido de nuestros pasos en el pasillo pareció amplificarse en el silencio repentino que había caído sobre la fiesta. Cuando entramos en la habitación, las conversaciones no se detuvieron abruptamente, sino que se fueron apagando como velas tocadas por el viento, una por una, hasta que solo quedó el piano bajo de la música que seguía fluyendo indiferente desde los altavoces. Vi la cara de mi marido. Vi cómo la sangre se le iba del rostro y luego regresaba en un rubor que subía desde el cuello. Vi sus ojos moverse de don Rafael a Cristina, de Cristina a mí, de mí de vuelta a ellos, tratando de entender la geometría de la situación, buscando el ángulo que le permitiría reconfigurar la escena en algo que pudiera controlar. Pero no había ángulo. Solo había la verdad parada en mi salón, tomada de la mano, sin pedir permiso para existir. Cristina del salón se había quedado paralizada, su copa suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. Alguien tosió. Otro invitado fingió buscar algo en su bolso. El aire se espesó con todo lo que no se estaba diciendo, con todas las preguntas que flotaban sin formularse, con el peso colectivo de entender que estaban presenciando algo que cambiaría la narrativa de esta noche de una simple celebración a algo mucho más complicado y mucho más real. Me moví con la misma calma que había practicado frente al espejo durante noches. Les ofrecí champán a don Rafael y a su acompañante. Serví las copas con mano firme y los presenté al resto de los invitados como si esto fuera exactamente
lo que había planeado desde el principio, porque lo era. Cada persona en esa sala, menos una, había sido invitada, sabiendo exactamente qué papel jugaría. Mi marido era el único que había creído que dirigía la función, cuando en realidad era el protagonista inconsciente de una obra que yo había estado escribiendo en silencio. Don Rafael saludó a los demás, con esa educación antigua que tienen los hombres que aprendieron modales en épocas donde todavía importaban. Estrechó manos, hizo comentarios apropiados sobre el apartamento, sobre las flores, sobre el aroma que venía de la cocina. Su acompañante se mantuvo a su lado sin ser pegajosa, sin exigir atención, pero tampoco escondiéndose. Había una quietud en ella que me hizo pensar en árboles que han sobrevivido tormentas porque aprendieron a doblarse sin romperse. Mi marido intentó recuperar el control de la manera que sabía. Se acercó a don Rafael con esa confianza forzada que usan los hombres cuando se sienten acorralados, pero no pueden admitirlo. Le dio la mano con un apretón que probablemente fue más fuerte de lo necesario. Le preguntó por las vacaciones de Navidad. Comentó algo sobre el tráfico en Madrid en estas fechas. Don Rafael respondió con cortesía, pero sin calidez, y hubo un momento donde sus ojos se encontraron y pasó algo que no necesitó palabras. Una rendición de cuentas silenciosa, un reconocimiento de que ambos sabían más de lo que estaban diciendo. Cristina, la que había llegado primero, se había movido hacia la ventana, fingiendo interés en las luces de la calle. La otra Cristina, la que había llegado con don Rafael, no la miró directamente, pero había una conciencia entre ellas, como dos imanes que se repelen sin tocarse. Decidí no intervenir. Algunos momentos necesitan desarrollarse solos, sin la interferencia de una anfitriona que pretende que todo está bajo control. Los Martínez fueron los primeros en darse cuenta de que algo no encajaba. Los vi intercambiar miradas, pequeños gestos con las cejas que preguntaban sin voz si estaban entendiendo bien la situación. Carmen se acercó a mí con la excusa de preguntar si necesitaba ayuda en la cocina. La dejé entrar y cerré la puerta detrás de nosotras. Me miró con ojos que esperaban explicaciones o al menos drama. No le di ninguno de los dos. Simplemente le pedí que me ayudara a llevar las croquetas al salón. Cuando volvimos con las bandejas humeantes, la tensión se había asentado en la sala como polvo después de una tormenta. No era visible, pero podía sentirla en cómo la gente hablaba un poco más bajo, en cómo las risas sonaban más controladas, en cómo todos estaban conscientes de la geometría de la habitación y de quién estaba cerca de quién. Las croquetas desaparecieron rápido porque la gente come cuando está nerviosa, porque llenar la boca es una excusa para no tener que hablar. Don Rafael se había sentado en el sofá principal, no en el centro como habría hecho alguien que quería dominar el espacio, sino en un extremo, dejando lugar para que otros se unieran si querían. Su acompañante se sentó a su lado con una distancia mínima entre ellos, suficiente para ser apropiado, pero no tanto como para negar la conexión. Hablaron con Javier sobre algo relacionado con el mercado inmobiliario, una conversación segura y neutral que podría haber ocurrido en cualquier cena de cualquier ciudad. Mi marido no se sentó, se quedó de pie cerca de la mesa del comedor donde había dejado su copa, rellenándola más seguido de lo que era su costumbre. Lo conocía lo suficiente para saber que estaba calculando, buscando la manera de revertir esto, de encontrar el ángulo que le permitiría salir victorioso, o al menos no humillado. Pero no había ángulo. Solo había la verdad ocupando espacio en nuestro salón, y la verdad no negocia. Laura se me acercó en algún momento y me susurró al oído que si necesitaba que se fueran todos, solo tenía que decirlo.
La miré sorprendida y vi en sus ojos algo que no había visto antes. Respeto, no pena, no curiosidad morbosa, sino un reconocimiento de que estaba presenciando algo que requería coraje. Le dije que no, que todo estaba exactamente como debía estar. Y era cierto. Anuncié que la cena estaría lista en 30 minutos. Invité a todos a servirse más bebidas, a disfrutar de las tapas que quedaban, a sentirse cómodos. La palabra cómodos sonó casi irónica en el contexto, pero nadie lo señaló. Volví a la cocina y cerré la puerta, apoyándome contra ella por un momento, permitiéndome un respiro que nadie más podía ver. El caldo había reducido hasta convertirse en algo casi perfecto. Lo probé, ajusté la sal, añadí un toque de jerez que mi madre siempre usaba. Los aromas me envolvían como un abrazo de todas las mujeres que habían cocinado antes que yo, que habían usado la comida no solo como sustento, sino como lenguaje, como poder, como la manera de decir cosas que no podían decirse de otra forma. Colé el caldo y lo mantuve caliente mientras preparaba el resto. Había decidido servir la cena en el comedor formal, no en el salón, donde la gente picoteaba de pie. Quería que estuvieran sentados, que no pudieran escapar fácilmente, que tuvieran que quedarse y enfrentar lo que fuera que surgiera de esta noche. Había hecho tarjetas con los nombres, las mismas que había escrito días antes, colocadas estratégicamente. Don Rafael en la cabecera de la mesa, no mi marido como era costumbre. Mi marido al otro extremo, donde podría ver todo pero no controlar nada. Yo en el medio, donde podría orquestar sin parecer que lo hacía. Las dos Cristinas las coloqué separadas pero en diagonal, donde se verían sin poder ignorarse. Los demás, invitados dispersos, de manera que todos pudieran participar en la conversación, pero nadie pudiera dominarla. Era un tablero de ajedrez humano, y yo había movido cada pieza con la precisión de alguien que había estado jugando este juego en su mente durante semanas. Volví al salón y les pedí que pasaran al comedor. Hubo un momento de duda, como si todos supieran que cruzar ese umbral significaba comprometerse con lo que viniera después. Pero la educación venció a la prudencia, como casi siempre ocurre en España, y comenzaron a moverse hacia la mesa. Vi cuando encontraron sus tarjetas, cuando se dieron cuenta de la disposición de los asientos, cuando algunos intercambiaron miradas que decían más que palabras. Mi marido vio su tarjeta en el extremo de la mesa y algo cruzó su cara. Fue rápido, un flash de comprensión de que había perdido algo fundamental, sin saber exactamente cuándo había ocurrido. Miró hacia mí, buscando quizás una explicación o una aliada, pero yo ya estaba sirviendo agua en las copas, sonriendo a los invitados, preguntando preferencias sobre el vino. Cuando todos estuvieron sentados, hubo un silencio expectante. Era mi turno de decir algo, de hacer un brindis o dar la bienvenida formal. Me quedé de pie por un momento, mirando las caras alrededor de la mesa, algunos curiosos, algunos incómodos, algunos esperando el drama, algunos esperando la salvación. Don Rafael me observaba con algo parecido a comprensión en sus ojos, como si finalmente entendiera por qué lo había invitado, qué rol estaba jugando en esto que yo había orquestado. Levanté mi copa sin llenarla todavía de vino. Les agradecí por venir, por compartir esta noche con nosotros, por ser parte de nuestra vida. Usé la palabra nosotros, pero la sílaba sonó hueca, como una moneda falsa que rebota diferente cuando cae. Nadie lo señaló, pero todos lo oyeron. Dije que esperaba que la cena fuera memorable, y la palabra memorable colgó en el aire con todo su peso de profecía. Serví el primer plato. Consomé doble en tazas de porcelana blanca, claro como el cristal,
imposible de esconder nada dentro. Cada sorbo transparente, cada sabor definido. No había lugar para la confusión en ese caldo, no había espacio para medias verdades. Era lo que era. Huesos hervidos hasta revelar su esencia, verduras cocidas hasta que entregaran todo lo que tenían, tiempo y calor transformando ingredientes simples en algo que no podía fingir ser otra cosa. La gente bebía el caldo en silencio, el tipo de silencio que ocurre cuando el sabor es tan bueno que demanda atención. Mi marido no tocó el suyo. Don Rafael bebió el suyo completo y me miró de una manera que me hizo saber que entendía perfectamente lo que estaba sirviendo. No era solo comida, era declaración. Las cucharas descansaban en los platos vacíos cuando empecé a recogerlos. Carmen se ofreció a ayudar de nuevo, pero le dije que no, que esta noche yo me encargaría de todo. Necesitaba ser yo quien sirviera cada plato, quien controlara el ritmo de la velada, quien decidiera cuándo acelerar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Volví a la cocina con la pila de tazas y me permití un momento de respirar hondo antes de traer el siguiente curso. Las ostras esperaban en su hielo como promesas frías. Las coloqué en los platos, 6 por persona, con rodajas finas de limón y una mignonette que había preparado con vinagre de Jerez y chalotas picadas tan finas que casi desaparecían. Llevé los platos a la mesa 2 a la vez, colocándolos frente a cada invitado con cuidado de no derramar ni una gota de agua helada. Alguien hizo un comentario sobre lo hermosas que eran las ostras, sobre cómo brillaban como perlas en su concha. Otro dijo algo sobre el mar, sobre San Sebastián, sobre vacaciones que parecían de otra vida. La conversación empezó a fluir de nuevo, cautelosa al principio, como agua que busca su cauce después de una sequía. Y yo dejé que fluyera, sabiendo que tarde o temprano llegaría al océano que yo había estado esperando todo este tiempo. Las ostras desaparecieron lentamente, cada una acompañada del pequeño ritual de separarla de su concha, el toque de limón, el trago rápido que dejaba el sabor del mar en la boca. Observé cómo cada persona en la mesa desarrollaba su propio método, su propia manera de enfrentarse a algo tan crudo y tan honesto. No hay forma de pretender con una ostra. O te gusta la verdad salada de ella o no, pero no puedes disfrazarla de otra cosa. Mi marido comió las suyas mecánicamente, sin saborear, usando el tenedor pequeño como si fuera una herramienta de trabajo en lugar de un instrumento de placer. Don Rafael comió las suyas con apreciación visible, cerrando los ojos por un momento después de cada una, asintiendo levemente como si conversara con el sabor. Su acompañante comió con cuidado, limpiándose los labios después de cada ostra, participando en una conversación sobre la costa con Javier, que parecía genuina, a pesar de todo lo demás que flotaba en el aire. Cuando recogí los platos vacíos, llenos de conchas iridiscentes, Cristina la primera me detuvo tocándome suavemente el brazo. Me preguntó en voz baja si podía ayudar con algo. La miré directamente a los ojos por primera vez en toda la noche y vi lo que necesitaba ver. Incomodidad, sí, pero también una especie de rendición. Ella sabía que yo sabía. Yo sabía que ella sabía que yo sabía. Todo ese conocimiento mutuo flotaba entre nosotras como el humo de una vela recién apagada. Le dije que no, gracias, que todo estaba bajo control. Ella asintió y retiró su mano. El siguiente plato requería más preparación en el momento. Había dejado las vieiras marcándose en la sartén antes de sentarme, y ahora necesitaba terminarlas. Me disculpé y volví a la cocina, donde el aroma a mantequilla dorada y tomillo llenaba el espacio como un abrazo cálido. Las vieiras estaban perfectas, caramelizadas por fuera,
apenas cocidas por dentro, descansando sobre un puré de coliflor que había hecho suave como seda. Monté los platos con cuidado, una cucharada generosa de puré, 3 vieiras por plato, un chorrito del jugo de la sartén deglaciado con un poco de vermut blanco que tenía guardado para ocasiones especiales. Terminé cada plato con unas hojas de perejil fresco y unos granos de pimienta rosa que añadían color sin agregar ruido. Llevé los platos a la mesa en 2 viajes, dejándolos frente a cada invitado con una pequeña descripción del plato que sonaba a menú de restaurante, pero que en realidad era mi manera de mantener el control del ritmo. La conversación durante las vieiras fue más animada. El vino había empezado a hacer su trabajo, soltando lenguas y suavizando bordes afilados. Antonio contó una historia sobre un viaje a Galicia, donde había comido percebes por primera vez y casi se había caído de un acantilado, tratando de ver cómo los recogían. La gente rió, ese tipo de risa que necesita la atención para liberarse. Incluso mi marido esbozó una sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. Don Rafael hizo un comentario sobre la calidad de las vieiras, preguntó de dónde las había conseguido. Le conté sobre el pescadero del mercado de San Antón, sobre cómo llevaba años comprándole, sobre la confianza que se construye cuando alguien te vende siempre lo mejor que tiene. Él asintió y dijo algo sobre cómo la lealtad se gana con consistencia, no con promesas. La frase quedó suspendida en el aire y vi cómo mi marido se tensaba, cómo sus dedos apretaban el tenedor un poco más fuerte. Los Martínez, buscando probablemente suavizar el momento, empezaron a hablar sobre sus planes para el año nuevo. Querían viajar más, decían, visitar esos lugares que siempre habían postergado. Ella quería ir a Japón. Él prefería algo más cercano, Portugal o Marruecos. Era esa conversación segura que tienen las parejas que han aprendido a estar en desacuerdo sin pelearse, que han encontrado la manera de querer cosas diferentes sin que eso signifique querer vidas diferentes. Escuché mientras recogía los platos de las vieiras y me pregunté cuándo había sido la última vez que mi marido y yo habíamos tenido ese tipo de conversación. Cuándo habíamos hablado sobre deseos en lugar de obligaciones, sobre sueños en lugar de apariencias. No podía recordar. Tal vez nunca lo habíamos hecho. Tal vez nuestro matrimonio había sido desde el principio un acuerdo comercial disfrazado de romance, y yo había estado tan ocupada manteniendo las apariencias que no me había dado cuenta de que estaba construyendo una prisión elegante. El plato principal era cordero. Lo había marinado durante 2 días en vino tinto, romero, ajo y una mezcla de especias que incluía comino y pimentón. Lo había cocinado lento en el horno esa tarde, hasta que la carne se separaba del hueso con solo mirarla. Lo serví con patatas asadas que había hecho crujientes por fuera y cremosas por dentro, y con judías verdes salteadas con almendras fileteadas. Cuando coloqué el cordero en el centro de la mesa, hubo un momento colectivo de apreciación. Era el tipo de plato que exige respeto, que no se puede comer distraídamente. Trinché la carne frente a todos, dejando que vieran cómo se deshacía, cómo los jugos corrían por la tabla de madera que había comprado específicamente para esta función. Serví a cada uno, preguntando preferencias, asegurándome de que todos recibieran la porción que querían. Mi marido intentó retomar algo parecido a su rol habitual. Sirvió vino a los que tenían las copas vacías, hizo comentarios sobre la comida, trató de dirigir la conversación hacia temas seguros como el fútbol o la política. Pero había perdido la autoridad natural que solía tener en estas situaciones. La gente respondía educadamente, pero sus ojos no lo buscaban para aprobación. En cambio, me miraban a mí, esperando mi señal,
siguiendo mi ritmo. Don Rafael pidió la receta del cordero. Le dije que era de mi abuela, que había aprendido a hacerlo viéndola cocinar los domingos cuando era niña. Él sonrió y dijo que las mejores recetas siempre vienen de las abuelas, que llevan consigo no solo ingredientes, sino memoria. Su acompañante agregó que su abuela también cocinaba cordero, pero de una manera diferente, con más especias, influencia marroquí de cuando vivían en Melilla. La conversación derivó hacia historias familiares, sobre raíces y migraciones, sobre cómo todos llevamos en nuestros paladares los lugares de donde venimos. Era una conversación hermosa y genuina, el tipo que ocurre en las mejores cenas, cuando la comida es buena y el vino fluye y la gente se olvida por un momento de sus máscaras. Todos participaban excepto mi marido, que masticaba su cordero en silencio, apartado de la mesa, no físicamente, sino emocionalmente, como si estuviera viendo todo desde detrás de un vidrio que nadie más podía ver. Cristina, la primera, había dejado de comer. Tenía el tenedor en la mano, pero lo sostenía como un objeto decorativo, sin usarlo. La otra Cristina, la que había venido con don Rafael, comía con apetito saludable, limpiando su plato con un pedazo de pan, de la manera en que come la gente que aprecia la comida de verdad. En algún momento, sus miradas se cruzaron a través de la mesa, y pasó algo silencioso entre ellas. No fue hostilidad, fue reconocimiento. Dos mujeres que habían compartido algo sin haberlo pedido, que habían estado en órbita alrededor del mismo hombre difícil, que habían aprendido lecciones similares por caminos diferentes. Laura llenó el silencio que seguía esos momentos incómodos con una pregunta sobre mi vestido, sobre dónde lo había comprado. Carmen se unió, diciendo que el color me sentaba especialmente bien. Los hombres se retiraron a su propia conversación sobre algo técnico que no requería emoción. La mesa se dividió en constelaciones pequeñas de diálogos que permitían a cada uno encontrar refugio donde pudiera. Cuando todos terminaron el cordero, cuando los platos mostraban solo huesos limpios y pequeños charcos de salsa que algunos habían limpiado con pan, recogí todo con ayuda de Carmen, que insistió a pesar de mis protestas. En la cocina me preguntó directamente qué estaba pasando, no con morbo, sino con preocupación genuina. Le dije la verdad, o al menos parte de ella. Le dije que estaba cansada de pretender, que esta noche era sobre dejar que la verdad ocupara espacio, que no sabía exactamente cómo terminaría, pero que sabía que necesitaba empezar. Ella me abrazó, un abrazo rápido pero firme, y me dijo que fuera lo que fuera que estuviera haciendo, parecía que finalmente estaba despierta. Tenía razón. Me sentía más despierta de lo que había estado en años, cada nervio alerta, cada sentido agudo, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y alguien acabara de añadir color. El postre era simple, tarta de Santiago que había comprado en una pastelería de Chamberí que hacía las mejores de Madrid, servida con nata montada casera y café expreso. Lo llevé todo a la mesa junto con una botella de orujo que don Rafael había traído, un guiño a sus orígenes gallegos. La tarta estaba perfectamente húmeda, con el equilibrio justo entre dulce y almendra, decorada con la cruz de Santiago en azúcar glas que brillaba blanca contra el dorado de la tarta. Mientras servía el café y pasaba la tarta, la conversación había encontrado un tono más reflexivo. La gente hablaba sobre el año que terminaba, sobre esperanzas para el que comenzaba. Los Martínez brindaron por la salud, Antonio por el éxito, Laura por el amor, y cuando dijo esa palabra me miró directamente, no con lástima sino con esperanza, como si supiera que yo estaba en proceso de redefinir qué significaba esa palabra para mí. Mi marido no brindó por nada, solo levantó su copa cuando otros brindaban,
un gesto mecánico de alguien que cumple con un ritual sin entender ya su propósito. Don Rafael brindó por la honestidad, y cuando lo hizo, su copa se inclinó levemente hacia mí en un saludo que solo yo entendí completamente. Su acompañante brindó por los nuevos comienzos, y en esas palabras había una historia completa que nadie pidió que contara, pero que todos intuían. El reloj en la pared marcaba las 11:40. Faltaba poco para la medianoche, para ese momento donde un año se convierte en otro, y todos pretendemos que ese cambio arbitrario en el calendario significa algo profundo. Pero esa noche sentí que sí significaba algo, no por el reloj, sino por lo que había elegido hacer con estas horas, con esta mesa, con esta verdad que había servido plato por plato hasta que nadie pudiera ignorarla. Fui a la cocina a buscar el champán que había guardado para el brindis de medianoche. Las botellas estaban frías, cubiertas de una fina capa de condensación que brillaba bajo la luz. Las sequé con un paño limpio y las coloqué en una bandeja junto con las copas, altas, que casi nunca usábamos, porque mi marido decía que las copas normales servían igual. Pero esta noche todo tenía que ser exacto, todo tenía que significar algo. Cuando volví al salón con la bandeja, encontré que la gente se había movido. Ya no estaban en sus asientos asignados, sino dispersos en pequeños grupos que se habían formado naturalmente según afinidades reales y no según el orden que yo había impuesto. Los Martínez estaban en el sofá conversando con Laura. Antonio fumaba en el balcón con Javier, sus cigarrillos brillando como luciérnagas en la oscuridad. Don Rafael estaba cerca de Mindauesinter, la ventana con su acompañante, y por primera vez en la noche los vi relajados, su postura más cercana, sus voces más bajas, compartiendo algo privado en medio de lo público. Mi marido estaba solo junto a la mesa del comedor, rellenando su copa de vino, aunque el champán ya estaba abierto. Me vio entrar con las botellas y algo cruzó su cara. No era exactamente arrepentimiento ni comprensión, era más como la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido algo importante, pero que todavía no sabe qué hacer con ese conocimiento. Empecé a servir el champán. El corcho salió con un suspiro suave, no con el estallido violento de las celebraciones descuidadas. Las burbujas subían en las copas como pequeñas promesas ascendentes. Cada persona recibió su copa con una sonrisa, con un gracias, con esa anticipación contenida que trae la cercanía de la medianoche. Incluso mi marido aceptó su copa, aunque la sostuvo como si no supiera qué hacer con ella. Alguien encendió la televisión para ver la retransmisión desde la Puerta del Sol. Las voces de los presentadores llenaban el fondo, hablando sobre la multitud reunida, sobre el frío de la noche, sobre la tradición de las 12 uvas. Carmen fue a buscar las uvas que yo había preparado en pequeños cuencos individuales, 12 uvas verdes sin semillas para cada invitado. Era un ritual que siempre me había parecido algo absurdo, tratar de comer 12 uvas mientras el reloj da las campanadas, atragantándose con deseos que probablemente se olvidarían antes de enero. Pero esta noche quería cada tradición, cada ritual, cada marca formal que señalara el paso del tiempo. Las 11:59. Los últimos 60 segundos del año se sintieron extrañamente largos. La gente se fue reuniendo frente a la televisión, copas en mano, uvas listas. Yo me quedé un poco atrás, observando la escena como si fuera una pintura que acababa de terminar de crear. Cada persona en esa sala era un pincelada, un color que yo había elegido, una textura que había añadido deliberadamente para crear el efecto completo. Don Rafael se volvió hacia mí antes de que empezaran las campanadas.
levantó su copa en mi dirección, un gesto privado en medio del bullicio público. Entendí lo que comunicaba sin palabras: reconocimiento, respeto, quizás hasta gratitud por haberle dado un escenario donde su verdad podía existir sin pedirle permiso a nadie. Levanté mi copa en respuesta. Las campanadas empezaron. 1, 2, 3, 4. El ritual de las uvas se desarrolló con la torpeza habitual, gente masticando rápido, algunos riéndose, otros concentrados como si fuera un examen. 5, 6, 7, 8. Mi marido comía sus uvas mecánicamente, mirando la pantalla sin verla realmente. 9, 10, 11, 12. ¡Feliz Año Nuevo! El grito colectivo, los abrazos, los besos en ambas mejillas. La gente se movía por la sala besándose unos a otros con ese afecto amplificado que trae el alcohol y la ocasión. Yo abracé a cada invitado, acepté sus buenos deseos, les devolví las palabras apropiadas. Cuando llegué a mi marido, nos miramos por un momento que se estiró incómodo. Finalmente, me besó en la mejilla, un beso seco que sabía a obligación más que a celebración. Don Rafael me abrazó con más calidez que mi propio marido, un abrazo paternal que me hizo sentir vista de una manera en que no me había sentido en años. Su acompañante me besó también, y cuando se apartó, me apretó las manos y me susurró «gracias». No supe exactamente por qué me daba las gracias, pero entendí que algo en esta noche le había dado permiso para existir de manera más completa, y eso era suficiente. La fiesta después de las campanadas tuvo esa calidad flotante que tienen las celebraciones que ya cumplieron su propósito principal. La gente bebía el champán despacio, picoteaba los restos de la tarta, conversaba con menos urgencia. Algunos empezaron a hacer esos movimientos preliminares que señalan la intención de irse pronto. Buscar el teléfono para pedir un taxi, mencionar el cansancio, recordar compromisos del día siguiente. Los primeros en marcharse fueron los Martínez, con abrazos prolongados y promesas de vernos pronto, que probablemente no se cumplirían. Luego Antonio y Javier, juntos porque compartían dirección. Laura se quedó un poco más, ayudándome a recoger vasos y platos, aunque le dije que no era necesario. Cuando finalmente se fue, me abrazó en la puerta y me dijo al oído que era valiente. No me sentía valiente. Me sentía exhausta y extrañamente vacía, como un instrumento que ha sido tocado toda la noche y que finalmente descansa en silencio. Cristina, la primera, se fue sin mucha ceremonia, un adiós rápido que evitaba contacto visual directo. Don Rafael y su acompañante fueron los últimos en partir. En la puerta, él me agradeció la cena, la hospitalidad, la compañía. Dijo que había sido una velada memorable, y la manera en que lo dijo me hizo saber que entendía perfectamente todos los niveles en que lo era. Cuando se fueron, sus pasos bajando las escaleras se fueron haciendo más suaves hasta desaparecer completamente. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. El apartamento estaba en silencio excepto por el sonido de mi marido moviendo cosas en el salón. Respiré hondo antes de volver a entrar. La sala estaba destrozada, de la manera en que quedan las salas después de las fiestas, exitosas, copas por todas partes, servilletas arrugadas, platos apilados de forma precaria, velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera. Mi marido estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle, donde los últimos celebrantes se dispersaban hacia sus propias vidas. No me miró cuando entré. Empecé a recoger en silencio, apilando platos, juntando cubiertos, llevando todo a la cocina en viajes silenciosos. Él no ofreció ayuda, solo se quedó ahí, como un mueble que alguien había olvidado mover. Después del tercer viaje, mientras llenaba el fregadero con agua caliente y jabón, me di cuenta de que estaba llorando.
No eran lágrimas de tristeza exactamente, ni de alivio completo. Eran lágrimas de liberación, del tipo que llega cuando finalmente sueltas algo que has estado cargando tanto tiempo que tus músculos habían olvidado cómo sentirse sin ese peso. Las dejé caer mientras lavaba las copas de cristal, mientras el agua caliente enrojecía mis manos, mientras el jabón hacía burbujas que atrapaban la luz de una manera que parecía significar algo. Lavé cada copa con cuidado, las sequé una por una con un paño suave, las coloqué en el armador para que escurrieran. Era un trabajo meditativo, repetitivo, el tipo de tarea que te permite pensar sin pensar, que te da espacio para que tus pensamientos se asienten como el pozo del café. Pensé en el año que acababa de terminar, en los años anteriores, en todos esos cumpleaños y aniversarios y cenas donde había servido comida y sonrisas, y había recibido a cambio tan poco. Cuando terminé con las copas, empecé con los platos. Mi marido apareció en la puerta de la cocina. No dijo nada al principio, solo me observó trabajar. Finalmente habló, su voz más pequeña de lo que la había oído nunca. Preguntó por qué había invitado a don Rafael. No fingí no entender la pregunta. Le dije la verdad, porque estaba cansada de ser cómplice de mentiras que no eran mías. Él intentó responder, buscar excusas o explicaciones, pero las palabras se le atascaban. Finalmente solo preguntó qué iba a pasar ahora. Lo miré, realmente lo miré, viéndolo no como mi marido, sino como un hombre que se había construido una vida sobre arenas movedizas y que finalmente sentía el suelo ceder bajo sus pies. Le dije que no lo sabía con certeza, pero que sabía que las cosas no podían seguir como estaban. Se fue de la cocina sin decir nada más. Lo oí caminar por el pasillo, entrar en su estudio, cerrar la puerta. El sonido de esa puerta cerrándose resonó en el apartamento silencioso como un punto final que alguien había estado evitando escribir durante 11 años. Terminé de lavar los platos, limpié las encimeras hasta que brillaban, barrí el suelo de la cocina, recogí migajas que se habían escapado durante la preparación frenética de la cena. Cuando todo estuvo limpio, apagué las luces y fui al comedor donde la mesa todavía tenía las tarjetas con los nombres. Las fui recogiendo una por una. Los Martínez, Laura, Antonio, Javier, Cristina, don Rafael, mi marido. Todas fueron a la basura excepto una, la mía. La dejé ahí, en el centro de la mesa vacía, pequeña y blanca, con mi nombre escrito en mi propia letra. Me quedé mirándola por un momento largo, ese rectángulo de papel que de alguna manera representaba más que solo una posición en una mesa. El apartamento estaba completamente silencioso ahora. Madrid dormía afuera, exhausta de celebrar. Yo me senté en el sofá donde horas antes habían estado mis invitados y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo durante la noche. El miedo de que mi plan no funcionara, el alivio de que había funcionado, la tristeza de lo que significaba, la esperanza de lo que podría venir. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si mi marido y yo intentaríamos arreglar esto o si esta noche había sido el principio del final oficial. No sabía si don Rafael había entendido que no lo había usado maliciosamente, sino que le había dado un escenario donde su verdad y la mía podían coexistir. No sabía muchas cosas, pero sabía esto. Había pasado 11 años siendo la anfitriona perfecta de una vida que no era mía. Esta noche había sido anfitriona de mi propia verdad, y eso había requerido más coraje que todas esas cenas perfectas sumadas. Me había parado en medio de mi propia sala y había dicho con cada plato servido, con cada vela encendida, con cada invitación escrita, ya no más. La tarjeta seguía en la mesa cuando finalmente apagué las luces y me fui a dormir.
mi nombre, en el centro de una mesa vacía. No era el final de una historia, era el principio de aprender a escribir una nueva, donde yo no era solo un personaje secundario en la narrativa de otro, sino la autora de mi propia vida. Y eso pensé mientras me quedaba dormida en la habitación de invitados, porque no quería compartir cama con mentiras esa noche. Eso valía más que cualquier venganza ruidosa. La verdad no necesita gritar, solo necesita espacio para existir, y yo finalmente le había dado ese espacio